Ok, les invito a buscar 1 Tesalonicenses 2:17 y estaremos leyendo hasta el versículo final del capítulo 3. 1 Tesalonicenses 2:17 al 3:13. Primera Tesalonicenses 2:17 al 3:13 y dice así la palabra del Señor. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gloriamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Oremos. Padre, una vez más damos gracias por tu palabra, rogando, Señor, que tú nos ayudes a comprenderla en esta mañana, que nuestros corazones sean movidos por tu Espíritu a la obediencia, Padre. Gracias por tu preciosa palabra. Rogamos tu guía, tu dirección y la habilitación de tu Espíritu también para el expositor. En Jesús. Amén. Hermanos, hay algunos sentidos o algunas áreas en las cuales la inconformidad es negativa e incluso pecaminosa. La Escritura nos enseña que como creyentes debemos aprender a estar conformes con lo que tenemos. Un creyente inconforme es un creyente que no ha aprendido a estar agradecido, a estar contento con lo que Dios le ha dado. Y en ese sentido, la inconformidad es muy negativa. Pero en esta mañana yo quiero hablarles de un sentido, un aspecto de la vida en el cual la inconformidad no solo es positiva, sino necesaria. Y usted se estará preguntando, bueno, puede haber algunos aspectos en los cuales sea pecaminoso vivir de una manera inconforme y hay otros en los que sí deberíamos vivir de una manera inconforme. Bueno, creo que hay un área o aspectos de nuestra vida en los cuales deberíamos ser personas inconformes y me refiero a nuestra madurez espiritual. Deberíamos vivir constantemente inconformes con nuestro crecimiento. ¿En qué sentido? En el sentido de anhelar, en el sentido de desear crecer más cada día. En el sentido de no pensar que nosotros estamos ya también en nuestra vida espiritual, que nosotros no necesitamos más. No necesitamos seguir creciendo, no necesitamos seguir madurando. Es por eso que yo he titulado el título de este sermón. No es mi costumbre dar los títulos, pero lo quiero compartir con ustedes. Y yo lo he titulado Viviendo en Santa Inconformidad.
viviendo en santa inconformidad. Si tú me preguntas cuál es el hombre más inconforme con su vida espiritual que tú conoces, yo te diría Pablo. Pablo, cuando usted lee en otros pasajes, por ejemplo en Filipenses capítulo 3, versículos 12 en adelante, miren lo que dice Pablo: no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pablo se veía como un corredor que estaba en una carrera, y como un corredor él miraba atrás, él dejaba lo que estaba atrás y él seguía adelante, y él decía: yo aún no lo he alcanzado, así que yo prosigo. Así veía la vida, así movió y motivó a los creyentes a vivir como en una carrera en la cual nosotros no nos podemos conformar. ¿Qué pasa si un corredor, y aplicando ahora la misma ilustración para entender lo que quiero decirles con vivir inconformes con nuestro estado espiritual? ¿Qué le pasaría a un corredor si se conformara con lo que ha avanzado en la carrera y diga: ya he avanzado bastante, me voy a quedar aquí? ¿Qué pasaría? Perdería la carrera, como el cuento de la tortuga y la liebre, que la liebre estaba tan confiada de lo que había avanzado que dijo: aquí me quedo porque yo tengo bastante avance en mi vida. El pasaje de hoy nos invita precisamente a pensar, a anhelar, a desear crecer cada día más en nuestra vida espiritual. Y hay un principio que quiero dejarles en esta mañana, y es el siguiente: no nos conformemos. No nos conformemos, anhelemos seguir creciendo en nuestra fe. No nos conformemos, anhelemos seguir creciendo en nuestra fe. No seamos conformistas en este aspecto, no pensemos que es suficiente. Cuando comencé a servir al Señor, la iglesia donde yo estaba, los hermanos que aspiraban al ministerio los ponían a servir en casas de oración, en casas cultos, y a mí me tocó una de esas casas de oración, y ahí había una ancianita que cada vez que yo le iba a enseñar algo, ella decía: espérate, mijito, que todo lo que tú vas a decir ya yo me lo sé ya. Yo no había abierto la boca y decía: tú di lo que tú quieras, pero lo que tú digas, lo que tú vas a decir, ya eso yo me lo sé ya, porque yo tengo tantos años en la fe. Bueno, hay muchos creyentes que viven así, que piensan que ya saben mucho, que piensan que ya han crecido mucho, que piensan que son lo suficientemente maduros y que no necesitan crecer más en la vida espiritual. Y son como lo que se conoce, hace poco escuché este concepto, a lo mejor usted lo ha escuchado, el cristiano maraca. ¿Sabe lo que es un cristiano maraca? Mucha cabeza y poco cuerpo. La maraca es redonda, con una base estrecha. Y la ilustración del cristiano maraca es el cristiano que tiene mucho conocimiento, que sabe mucha teología, que lleva muchos años en la fe, pero su vida no refleja nada de lo tanto que sabe. No refleja ni siquiera una cuarta parte de todo el entendimiento y toda la teología que tiene en su cabeza. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros crezcamos, sí, en conocimiento. De hecho, Pedro le dice a la iglesia: a su fe añadid conocimiento. Y ahí sigue toda una serie de principios. Necesitamos crecer en conocimiento. Pero ese conocimiento no es para llenar nuestra cabeza, es para transformar nuestra vida, para nosotros cambiar, para nosotros madurar. Si usted ve el pasaje de hoy, usted se va a dar cuenta que el crecimiento espiritual es clave en este pasaje. Este pasaje está hablando precisamente de este tema, está haciendo reflexionar a los hermanos de Tesalónica y de nosotros hoy de la importancia de crecer espiritualmente. Si yo me pongo trato de imaginarme o de ponerme en el lugar de los tesalonicenses cuando recibieron esta carta, y yo me pregunto: ¿qué quiere Pablo que yo entienda? ¿Qué quiere Pablo que yo me dé cuenta aquí? Uno se puede dar cuenta que Pablo quiere que yo entienda lo importante que es que yo siga creciendo, que yo siga madurando. Y usted lo puede ver porque el pasaje se divide en tres partes. En una primera parte, en una primera porción, vemos la angustia o la preocupación de Pablo por los tesalonicenses. En la segunda parte vamos a ver el gozo que él experimentó por los tesalonicenses. Y finalmente nosotros veremos el anhelo que él tenía para con los tesalonicenses. Una manera de recordar la estructura del pasaje de hoy es con estas tres palabras: angustia, gozo y anhelo.
Angustia, gozo o anhelo. Usted puede llamar también preocupación, gozo o alegría y anhelo. Y lo que tienen en común la angustia de Pablo, su gozo y su anhelo, que todos están enlazados o unidos por el crecimiento espiritual de los tesalonicenses. Ahora vamos, en un momento usted estará compartiendo conmigo y se dará cuenta que la preocupación de Pablo, ¿por qué era? Por el estado espiritual de ellos. Y usted va a ver que el gozo de Pablo, ¿por qué era? Por el estado espiritual de ellos. Y finalmente usted va a ver conmigo cómo el anhelo que él expresa al final del pasaje tiene que ver con el crecimiento espiritual de ellos. Es por eso precisamente que nosotros entendemos, al menos yo entiendo, que este pasaje es un llamado a nosotros no conformarnos y a anhelar crecer cada día más en la vida cristiana. Quiero invitarle en primer lugar entonces a ver la angustia, a compartir esta primera parte que es la angustia de Pablo por los tesalonicenses y que comienza a partir del versículo 17 del capítulo 2 y se extiende hasta el versículo 5 del capítulo 3, donde Pablo les hace saber a estos hermanos que la ausencia que ellos estaban experimentando, el hecho de que ellos no podían estar con ellos, se debía a circunstancias que eran totalmente ajenas al deseo de ellos. Cuando usted va ahí al principio del versículo 17 en el capítulo 2, Pablo les dice que estaban separados de ellos por un poco de tiempo. Usted puede ver ya la fe y la confianza que tenía Pablo en algún momento de poder volver a estar con ellos. Pero dice Pablo ahí, de vista, pero no de corazón. Dice, yo estoy separado de ustedes, de vista, no estoy en presencia de ustedes, pero mi corazón está allí con ustedes. Pablo pensaba en ellos, Pablo oraba por ellos, Pablo estaba constantemente anhelando estar con ellos, porque Pablo, cuando usted va al capítulo 17, de hecho, la Escritura nos enseña que fue obligado por circunstancias ajenas a lo que él esperaba a salir huyendo de Tesalónica. Por eso él nos dice aquí en el versículo 17, separados de vosotros, y otra traducción que a mí me gusta mucho más dice, arrancados de vosotros. Ellos fueron arrancados de ahí. Y en el griego esa palabra separados, arrancados, da la idea de ser dejado huérfano por la separación. Y lo que Pablo está usando es esta palabra como una metáfora para hacerles saber a ellos cómo se sentían por la ausencia. Ellos no estaban contentos con estar lejos de los tesalonicenses, lo estaban sufriendo realmente. Y por eso, una y otra vez, ellos intentaron con mucho deseo, usted lo puede ver ahí en el versículo 17 al final, con mucho deseo procuraron ellos ver el rostro de los tesalonicenses. Y Pablo aclara que él más de una vez, en versículo 18, yo Pablo ciertamente una y otra vez. Sin embargo, ellos no pudieron ir. ¿Por qué? Porque Satanás los estorbó. Usted lo puede ver allí, como Pablo dice, pero Satanás, ¿qué cosa? Nos estorbó. Satanás puso un obstáculo. Satanás puso un tropiezo en la obra que ellos querían hacer o en el anhelo que ellos tenían de llevar el evangelio o de ir a completar y ayudarle a los hermanos de Tesalónica a madurar. ¿Cuál fue este obstáculo? Algunos especulan, algunos dicen que fue una prohibición de entrar en la ciudad. Cuando usted va al libro de Hechos, y eso lo puede tener usted después para estudiar, cuando son soltados Jasón, que era uno de los principales ahí en la sinagoga, y otros que estuvieron presos y demás, dice que obtuvieron fianza de ellos. Nosotros entendemos por fianza un pago para que tú seas dejado libre, pero fianza no es solamente un pago, es algo que tú das, que es lo necesario para tú soltarte. Y pudo haber sido, algunos creen que fue un tipo de acuerdo entre estas personas y los líderes judíos para que Pablo no entrara más a la ciudad. Solo son especulaciones de lo que pudo haber pasado. Pudo haber sido problemas de salud con Pablo, sea lo que sea. La razón por la cual comparto algunos de las ideas o suposiciones de lo que pudo haber pasado es que nosotros entendamos que en la obra hay un enemigo que constantemente pone obstáculos, que no puede frenar el avance del reino, que no puede frenar los propósitos de Dios, pero que pone obstáculos. Por supuesto, bajo la soberanía de Dios, bajo el control de Dios, pero hay un enemigo poniendo obstáculos. ¿Por qué? Porque nosotros los bautistas, nosotros somos dados a irnos al extremo de pensar, vemos que algunos grupos cristianos enfatizan mucho los demonios y reprensión de demonios y lucha contra los demonios, y nosotros a veces nos vamos para otro extremo y somos totalmente ignorantes de la lucha espiritual que realmente hay a nuestro alrededor.
Y no entendemos, y Pablo nos enseña que él tenía totalmente conocimiento de que había un enemigo poniendo obstáculos en su camino. Claro que él también nos enseña cómo se lucha contra ese enemigo. No se lucha reprendiendo, no se lucha haciendo vueltas por las manzanas para atacar a los demonios, se lucha orando y poniéndose en las manos de Dios, que es el que tiene control de todas las cosas. Por eso cuando él veía este obstáculo, usted puede ver al final del pasaje, dice que día y noche él oraba porque se quitara el obstáculo, porque Dios abriera la puerta y porque él pudiera ir. Esa es la manera de pelear contra el enemigo. Con la palabra, con la oración, Dios es el que pelea las batallas de nosotros. Y esa es la manera que se hace, esa es la manera que Pablo nos da. Así que es importante también tener esto en cuenta. La razón por la cual Pablo trató de visitarlos una y otra vez con tanto deseo, con tanta insistencia, está en el versículo 19. Ellos eran su motivo de gloria, ellos eran su motivo de gozo. Pablo veía a los hermanos de Tesalónica como la corona que recibiría al final de su carrera. Esa palabra corona es la corona de un corredor que está corriendo y usted sabe que el corredor espera su medalla, en el tiempo antiguo su corona. Y Pablo dice, la corona y la recompensa que yo quiero son ustedes. La vida de ustedes, que ustedes puedan crecer, que ustedes puedan madurar, que yo los pueda presentar a Cristo como una iglesia santa. Eso es lo que él esperaba, eso era lo que él precisamente anhelaba en cuanto al ministerio. Hay palabras muy emotivas aquí. Estos primeros versículos son cargados de mucha emoción, de mucha pasión. Y era importante que ellos entendieran, que los hermanos de Tesalónica entendieran que la separación de Pablo no era intencional y que él la estaba sufriendo tanto como ellos, porque ellos estaban siendo tentados precisamente en su fe. A la vez que sirve como base para todo lo que viene en el capítulo 3, en especial los versículos 1 al 5, donde Pablo nos expresa que debido a todo esto, debido a todo el deseo que tenía de verlos, debido a todo el amor que le tenía, entonces él no pudo soportar más. Nótelo en el versículo 1 del capítulo 3, no pudiendo soportarlo más. ¿Qué era lo que no soportaba? La ausencia, la lejanía de ellos. Lo repite en el versículo 5, por lo cual también yo no pudiendo soportarlo más. Pablo no podía soportar más. El hombre que dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puedo enfrentar la necesidad, puedo enfrentar los tiempos de prosperidad, pero hay algo que él no podía, con lo cual no podía cargar, y era con la preocupación de cómo estaba la iglesia. Eso realmente le preocupaba, lo cargaba de una manera que él no resistía, y debido a esta carga tan grande, él toma la decisión entonces de enviar a Timoteo, lo cual nosotros entendemos por lo que dice Pablo que era necesario para él allí. Ustedes saben que Pablo necesitaba mucho su equipo. La cuestión de un equipo de trabajo para algunos puede ser una opción más, pero para Pablo era una necesidad. Debido a su estado de salud, debido a muchas presiones y dificultades que enfrentaba, él necesitaba tener un equipo de trabajo de los cuales Timoteo era una persona muy especial en su ministerio. Su hijo amado en la fe, alguien que él apreciaba. Y él se desprende de este joven, de este hermano, de este amigo, con tal de poder de alguna manera tener alivio de toda la preocupación que él tenía por los hermanos de Tesalónica. Y entonces envía a Timoteo con dos encargos específicos. En primer lugar, fortalecer y alentar a los hermanos. Ellos necesitaban ser fortalecidos, necesitaban ser alentados. ¿Por qué? Lo dice ahí el capítulo 3, versículo 3, para que no se inquietaran por las tribulaciones. Pablo estaba pasando tribulaciones. Estaba pasando conflictos de todo tipo y Pablo le preocupaba, anoten, para que podamos ver lo que es la mente, el corazón de alguien que ama a una iglesia, de alguien que sirve a la iglesia. Él en su mente, su preocupación estaba, ¿cómo se sentirán estos hermanos con lo que yo estoy pasando? Se pueden debilitar, pueden desanimarse. Puede venir el enemigo, como dice más adelante, y tentar la fe de ellos, de alguna manera sugerirle, miren a aquellos que les predicaron el evangelio. Miren cómo están. Saben, a veces cuando los siervos de Dios sufren, algunos dicen que es por el evangelio y otros dicen porque Dios los está castigando porque están haciendo las cosas mal. Es así. Hoy quizás estamos sufriendo y nuestros enemigos dicen, están sufriendo porque están haciendo cosas mal, porque tienen una falsa doctrina, porque tienen esto, porque tienen lo otro. Pero dos maneras de sufrir. Se puede sufrir cuando uno está mal, pero se sufre también cuando uno está bien, cuando está haciendo lo correcto. El evangelio implica sufrimiento.
Entonces, Él los envía para fortalecerlos, para animarlos y para informarse de la fe de ellos, como nos dice el versículo 5, para tener un informe de cómo están ellos, porque Pablo tenía el temor, oye, ¿qué pasará con mi trabajo, con el trabajo que hicimos? ¿Habrá sido en vano todo el trabajo que pasamos? ¿Se habrá echado a perder todo el trabajo? Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Estamos simplemente ahora viendo toda la preocupación de Pablo y hago un paréntesis para hablar ahora y compartir algunas enseñanzas que puedo ver aquí para nuestras vidas y dirigirme en primer lugar a aquellos que ministramos, a aquellos que pastoreamos la grey del Señor, pero a aquellos también que están sintiendo en su corazón el llamado al ministerio y que entendamos una cosa: el ministerio no trata de nosotros. No se trata de nuestros logros, no se trata de nuestros éxitos personales, se trata de la iglesia. Hemos sido llamados a edificar la iglesia de Dios. Como leía Otto hace un momento en el pasaje de Efesios 4, 11 al 16, Dios nos llama para que todos podamos contribuir a la edificación de la iglesia. Nuestra preparación, los talleres que pasamos, los títulos que podamos tener, el conocimiento teológico que podamos tener, todo eso son herramientas, medios para edificar la iglesia de Dios, pero no son un fin en sí mismo. Cuando nosotros lleguemos a la presencia de Cristo, cuando el Señor vuelva, nosotros no vamos a llegar y le vamos a decir: Señor, yo pasé un curso de esto, un taller de esto, un taller de lo otro, alcancé este nivel, conozco esta doctrina, conozco la otra, me conozco todas estas cosas. Pero ¿dónde está el fruto del trabajo? ¿Dónde está la edificación de la iglesia? Entonces todas esas cosas son importantes, muy importantes, pero no son un fin en sí mismo. Y es importante que los que servimos y ministramos nos recordemos esto cada día, porque a veces tenemos la tentación de desenfocarnos y de concentrarnos en lo que es el medio y no el fin, que es que la iglesia sea edificada, que sea enriquecida, que crezca precisamente. Una pregunta que yo me haría y que invito a aquellos que aspiran al ministerio a hacerse es pensar qué es lo que más los entristece en cuanto al ministerio. Porque si lo que más te entristece no es el estado de la iglesia, no has sido llamado al ministerio, creo yo. Si no te causa dolor el estado de la iglesia, si no te causa dolor el crecimiento de la iglesia, el que la iglesia no esté andando como debe andar, entonces si eres indiferente a eso, no has sido llamado al ministerio. Indudablemente eso no ha ocurrido. Pero como iglesia es importante que entendamos también que el ministerio tiene un costo, aunque quizás nosotros no hemos sido llamados al ministerio, que podamos entender que aquellos a los cuales Dios llama a ministrar enfrentan un costo también. Porque es muy fácil juzgar desde allá. En la iglesia siempre hay los que quieren hacer la iglesia a su imagen y semejanza. Y quieren hacer su ministerio en tercera persona, como quieren que los pastores sean, como quieren que los pastores hagan las cosas, como quieren que se hagan las cosas, pero hay que ponerse en los zapatos de los pastores también. Y yo entiendo que hay pastores fraudulentos, como dice la Biblia, engañadores, que hay pastores que viven del evangelio, pero aquellos pastores que viven para el evangelio, aquellos pastores que han sido llamados, tienen que enfrentar serias consecuencias en su vida y sufren muchas cosas y sufren muchas preocupaciones y sufren muchas presiones y a veces como iglesia no entendemos esas cosas. Y eso es bueno que nosotros lo sepamos, que sepamos cómo orar por los pastores, que sepamos cómo tengamos esa sensibilidad de entender cuánto padecen a veces los pastores por hacer las cosas que hacen, porque para muchos esto es un trabajo fácil e incluso lucrativo, dicen algunos, pero estamos dispuestos a cambiarlo cuando quieran. Si no tuvieran, y al menos esa es mi convicción y creo que es la de Andy, la de Wicho, de todos los pastores, si no tuviéramos si tuviéramos una pizquita así de certeza de que no hemos sido llamados al ministerio, nos saldríamos al momento. Porque para servir en el ministerio tienes que tener la convicción de ser llamado porque no lo aguantas. Porque allá afuera se puede vivir una vida mejor, una vida más tranquila en ese aspecto. Entonces, a veces no entendemos eso. Pablo dice en 2 Corintios 11, 28 al 29, que además de todos los sufrimientos que él padecía, tenía cada día sobre él la preocupación por la iglesia. Es una carga constante que aquellos que sirven a la iglesia cargan sobre sus hombros constantemente, valga la redundancia. Y Pablo nos lo expresa aquí, su preocupación lo agobiaba. Su preocupación por la iglesia no lo dejaba estar tranquilo.
Ahora usted me escucha hablando de esta manera y piensa, el pastor está como decepcionado del ministerio. No, todo lo contrario. El ministerio implica sufrimiento, el ministerio implica presiones de todo tipo, físicas, emocionales de todo tipo, pero también implica un gran gozo y una gran alegría. Y es lo que Pablo nos expresa aquí. Él expresa la preocupación, pero también nos enseña que en el ministerio hay gozo y hay alegría, y lo vemos a partir del versículo 6 en adelante. Cuando el relato toma un giro diferente con un contraste, usted lo ve ahí, la primera palabra del versículo 6, ¿cuál es? Pero, ahí comienza un contraste. Pablo está diciendo, estuve preocupado por ustedes, les envié a Timoteo, estaba muy angustiado para saber cómo estaban, pero Timoteo regresó y ahora Timoteo viene con buenas noticias. Y él nos dice que ustedes andan en fe y en amor, que están conduciéndose bien, y él nos dice que ustedes nos recuerdan con cariño tanto como nosotros los recordamos a ustedes. Y entonces toda esa presión, y entonces todo ese dolor, esa angustia, esa preocupación, ¿en qué se transforma? En gozo, en alegría. Y toda esa presión que él sentía ahora es transformada en un gozo que Pablo no puede explicar. Y usted puede ver entonces varias cosas que ocurrieron con esta noticia. Dice el versículo 7 que en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, dice Pablo, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Estábamos pasando por necesidad, por aflicciones. Aparte de eso, dice Pablo, estamos preocupados por ustedes. Ahora cuando viene Timoteo, esa preocupación que yo tenía por ustedes, ahora hemos sido consolados. Estamos tranquilos ahora respecto a ustedes. Qué alegría, qué gozo tenemos. Pasó toda la preocupación que Pablo tenía. Miren el versículo 8. Porque ahora vivimos, ¿sí qué? Si vosotros estáis firmes. Y palabras ahí que nos indican todo el gran contraste. Antes era como si estuviéramos muertos, pero ahora vivimos. Es tanta la alegría, es tanto el gozo que sintió Pablo que ahora se sentía como vivo. Y usted me puede entender porque ustedes tienen hijos, la mayoría de los que estamos aquí. Y saben lo que es sentirse como muertos. Y saben lo que es sentirse como que ahora vivimos. Cuando usted entiende o recibe informe de que sus hijos están andando en buenos pasos, como dice la gente en la calle, cuando los hijos están en malos pasos, hay preocupación, hay inquietud, hay dolor. Pero cuando uno sabe que los hijos es como le viene el alma al cuerpo, como decimos nosotros en nuestro contexto. Mi madre siempre decía que cuando yo tuviera hijos no pondría la cabeza en la almohada tranquilo nunca más. Y es verdad. Pero a la misma vez, las alegrías que vienen cuando los hijos tú los ves creciendo y tú los ves enderezando su vida, también es un gozo tan grande en comparación con la tristeza o la aflicción y la intranquilidad que puede causar en nuestras vidas que los hijos anden torcidos. Y es importante que veamos así porque Pablo veía a la iglesia como sus propios hijos, en el sentido del afecto, del amor. Miren cómo les dice en el versículo 7 del 2, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida a sus hijos. Y en el versículo 11 le dice, así como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos. Y usted podrá entender por las maneras que él se refiere cómo él se sentía respecto a la iglesia. De tal manera entonces que al final en el versículo 9 él dice, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros? Es una pregunta retórica y la respuesta es no tengo palabras para expresar. No tengo palabras para decirle cuán agradecido estoy. No tengo cómo expresarle a mi Dios el gozo que tengo por dentro. Él estaba rebosando, él estaba gozoso en tanto que oraba noche y día con insistencia para poder verlo nuevamente y para poder completar lo que faltaba a su fe. ¿Te has sentido tú alguna vez así? ¿Te has sentido gozoso, sumamente gozoso al mirar el estado de la iglesia? Quizás es importante que nos hagamos esta pregunta porque quizás ni siquiera hemos pensado en cómo está la iglesia. Ni siquiera nos hemos puesto a preguntar, no nos preocupamos cómo está el crecimiento de la iglesia de la cual nosotros somos parte en un momento dado. Yo creo que no hay más alegría para un pastor que ver a la iglesia creciendo en fe. Y Juan, el apóstol Juan, en tercera de Juan 1:4 dice, no tengo mayor alegría que esta, que ver que mis hijos andan ¿en qué? En la verdad.
No tengo mayor alegría que esta. Y a título personal, en los tiempos que estamos viviendo, que ustedes conocen todo lo que estamos pasando en estos momentos como iglesia, los pastores en estos momentos particulares en que estamos viviendo, a título personal, cuando yo comparo todo lo que está pasando y todos los problemas que están pasando y todas las presiones que tenemos de todos lados, y cuando yo lo pongo en una balanza y por otro lado pongo en el otro lado lo que Dios está haciendo en Nueva Vida, y a través de Nueva Vida el gozo es tan grande que todo esto es una basura. Y vale la pena todo lo que suframos, y vale la pena todo lo que pasamos, y vale la pena todos los que nos den la espalda, y vale la pena todos los que nos traicionen, y vale la pena todos los que nos difamen, porque Dios está obrando en nuestra iglesia de una manera poderosa en Nueva Vida. Y no solo en nuestra iglesia, a través de nuestra iglesia, hermano. Así que ¿qué importa todo lo demás? Hay angustia, hay preocupación, hay gozo, pero no se queda ahí. A veces quizás nosotros nos quedaríamos ahí y dijéramos, bueno, estuve muy preocupado, ya todo está bien, ellos están andando bien, pues ya todo está bien, seguimos en lo de nosotros. Pero Pablo no entiende eso. Al principio yo le decía que Pablo es un santo inconforme, que quiere seguir creciendo, que quiere que los creyentes sigan creciendo. Y es lo que él está expresando aquí. Se preocupó por el crecimiento de ellos, se gozó por verlos andando firmes en la verdad, pero anhela que ellos sigan creciendo. Y usted lo puede ver en los últimos versículos. Hay un anhelo ahí expresado a Dios. Es un motivo de oración de Pablo, pero que aquí no es expresado como oración, sino como anhelo. Por supuesto que Pablo oraba por esto, pero aquí lo expresa en forma de anhelo. Noten que el versículo 10, él termina diciendo que él seguía orando noche y día por verlos y completar lo que faltaba a su fe. Pablo sabía que la salida apresurada de Tesalónica había dejado muchos baches, muchos huecos en la enseñanza que él quería darle a estos hermanos. A través de toda la epístola usted puede notar algunas deficiencias en la iglesia de Tesalónica. Por ejemplo, tenían confusión en cuanto al regreso de Cristo. Necesitaban seguir madurando más, porque Pablo constantemente le está diciendo abunden más, crezcan más. Y cuando vamos al final, al capítulo 5, vamos a ver que ahí se habla de hermanos que están fuera de orden, de hermanos que están débiles y de hermanos que están desalentados. No podemos pensar que la iglesia de Tesalónica era perfecta, como ninguna iglesia es perfecta, por supuesto. Y Pablo anhela y desea estar con ellos, pero aquí él expresa dos deseos. Primero, que el Señor los dirija hacia ellos en el versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Él seguía deseando estar con ellos. Él seguía deseando compartir con ellos, ir a suplir lo que les faltaba. Y lo segundo que él les desea ahí, que el Señor los haga crecer en el versículo 12 y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Que el Señor los haga crecer, que el Señor los haga abundar. La palabra abundar significa desbordarse, rebosar más allá de los límites. Pablo está diciendo, estoy contento porque ustedes se aman, estoy contento porque ustedes andan en la fe, pero ustedes necesitan abundar y yo oro porque ustedes abunden, no se conformen con eso. Abunden más y más, rebosen de amor unos por otros. ¿Por qué el amor? Porque el amor es el cumplimiento de la ley. Cualquiera puede entender mucho de teología, cualquiera puede saber mucho de Biblia, muchos inconversos saben cantidad, pero solo los cristianos se aman de verdad. Porque hay que tener a Cristo en el corazón para amarse de esa manera. Que abunden en amor. Con estas palabras Pablo nos hace un llamado de advertencia de pensar que el crecimiento puede ser obrado por nuestros propios esfuerzos. Note, Pablo dice que el Señor los haga crecer. Es el Señor el que nos hace crecer. Es el Señor el que nos hace madurar. Es el Señor que por todos los medios que Él usa, y nosotros no estamos diciendo que no tenemos parte humana en eso, pero son medios que Dios usa. La obra en totalidad es de Dios. Asimismo como Dios nos salvó, pero Dios envió a alguien, Dios obró en alguien que nos trajo el mensaje y obró una serie de circunstancias para salvarnos. Asimismo Dios obra una serie de circunstancias, de acontecimientos para hacernos crecer y madurar en la vida cristiana. Cristo es la fuente entonces de todo crecimiento espiritual.
Él es el que nos hace crecer. Y ahorita cantábamos un himno y Él me sostendrá, ¿verdad? Y yo ahora lo cambiaría un poquito y diría, Él me hará madurar. Él me hará crecer. Él me hará seguir adelante. Él me hará más santo porque Él está comprometido con nuestro crecimiento. El que comenzó la buena obra, Él está comprometido con eso. Dice Pablo a los Efesios que Cristo se entregó por su iglesia para hacerle una iglesia ¿qué? Santa y sin mancha. Él se entregó para hacernos santos y sin mancha. Nosotros podemos estar seguros de que nos va a hacer crecer. Claro que lo va a hacer. Hay una razón para este anhelo tan grande de Pablo y está al final. Para que sean afirmados vuestros corazones. Significa fortalecidos los corazones. En santidad sean fortalecidos vuestros corazones. Irreprensibles en santidad delante de Dios. Nuestros corazones tienen que ser fortalecidos día a día. Esto implica que nuestro entendimiento, nuestro conocimiento sea fortalecido, nuestra voluntad sea fortalecida, nuestros deseos, nuestros anhelos sean fortalecidos, de manera que día a día el mundo deje de ser un lazo para nosotros y día a día nosotros nos estemos separando y caminando hacia la santidad en todo tiempo, de manera que nosotros estemos encaminando hacia un estilo de vivir irreprensible para el día de Cristo. Es lo que se espera de un creyente, que un creyente vaya creciendo. Un creyente no va hacia atrás, un creyente va en crecimiento, va madurando hasta el día de Cristo. Hermanos, termino como comencé, no te conformes, anhela crecer más cada día en tu fe, anhela crecer más. Yo creo que Pablo quiere que nosotros entendamos. Por supuesto, Pablo quería que los hermanos de Tesalónica entendieran esto y el Espíritu Santo, por medio de Pablo, quiere que nosotros entendamos a través de la angustia o aquello que provocó su angustia, a través del gozo de Pablo y del anhelo expresado en este pasaje, nos está haciendo un llamado a nosotros a no ser conformistas y a desear y anhelar crecer cada día más. Pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo hacemos? No depende de nosotros. ¿Cómo lo hizo Pablo? Y aquí quiero que nosotros sepamos tener un sano equilibrio. Pablo hizo todo lo que estuvo en sus manos para ayudar a crecer a la iglesia, ¿sí o no? Pero Pablo oró intensamente y dependió totalmente de Dios para que Dios hiciera la iglesia. La moraleja es de esto: haz todo lo que puedas por crecer en tu vida espiritual, pero dependiendo total y enteramente de la gracia de Dios en Cristo Jesús, que al fin y al cabo es el único que nos puede hacer crecer. Alguien me dijo un día: la vida cristiana se vive así. Vive como si todo dependiera de ti, pero consciente de que no depende de ti. Entonces yo creo que es lo que veo en Pablo. Pablo haciendo todo lo posible, Pablo proyectando todo lo posible, tratando de hacer todo lo que él pudiera para que la iglesia creciera, pero orando y dependiendo enteramente del único que puede hacernos crecer. Y con esto te digo, hermano, y con esto nos decimos nosotros: aprovecha todos los medios que Dios te dé a tu alcance para crecer en la vida espiritual, en tu vida cristiana, pero depende totalmente de Dios, porque es en Cristo, es a través de Cristo que Él puede hacernos eso. Y si estás hoy aquí y no le conoces a Él, el crecimiento comienza primero con la vida. Nadie que no ha nacido puede crecer. Por supuesto, primero se nace y después se crece, ¿sí o no? Tienes que nacer también en el mundo espiritual. Si no tienes a Cristo, el crecimiento para ti es una utopía. No existe. Tú primero tienes que comenzar con arrepentirte de tus pecados, creer en Cristo, confiar en Él, que Él te dé vida y luego Él va a hacer la obra en ti. Pero primero debes creer en Él, porque para eso Él vino, para entregarse, para que aquellos que creen en Él tengan vida y para presentarse a una iglesia gloriosa. Vamos a orar, hermano, y vamos a poner todo esto en las manos de Dios. Padre, gracias por tu palabra y, Señor, gracias porque sabemos que en Cristo tú nos vas a hacer crecer y madurar en nuestra vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a tener este anhelo que a través de Pablo tú nos has traído esta mañana y que nosotros podamos anhelar crecer cada día más, madurar cada día más, porque todo es para gloria tuya, Señor, para honra tuya, para ser una iglesia sin mancha, sin arruga, que te glorifique en este mundo, Padre. Gracias en Jesús. Amén.